Desafortunadamente nuestra población tiene una tasa bastante alta de obesidad y ya es un factor de riesgo para cáncer gástrico, sobre todo cuando son tumores de la parte inicial del estómago. Desde FUTEGE estamos enfocados, principalmente en toda la parte de brindar apoyo integral a personas que son diagnosticadas con cáncer gástrico y colorectal, a través de alianzas con los principales hospitales públicos y convenios de colaboración donde los pacientes son referidos a FUTEGE. Esos pacientes que dicen me fui al curandero, me fui a tomar hierbas con un tumor pequeño, todos regresan con tumores avanzados, pero sí con la idea de que es que me encapsularon ya el tumor y vengo a que usted me lo quite. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fundación de Alba, Sin Miedo Contacto. Recuerda que tienes que suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Si prefieres, nos puedes seguir en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Tenemos con nosotros a dos invitados especiales. Tenemos con nosotros a Francisco Freiría. Hola Pancho, mi querido Pancho es director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús. Bienvenido. Mir, un gusto estar aquí contigo y felicidades por este espacio. Muchas gracias, Pancho. Pero tenemos también al doctor Alberto Takahashi. El doctor es cirujano oncólogo y es egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido. Hola, Mirjana, un gusto estar aquí compartiendo este espacio y esta oportunidad para dar información a todos nuestros pacientes. Francisco, qué gusto verte y adelante. Muchas gracias. Pues vamos a hablar hoy de un tema importante en México y ahorita nos va a dar el doctor las estadísticas y también Pancho, cómo hacer una detección temprana tanto de cáncer gástrico como de cáncer colorectal. Entonces, doctor, te paso a ti este micrófono y háblanos por qué hay que hablar y hay que estar informados sobre cáncer gástrico en México. Porque es un problema a nivel mundial. El cáncer gástrico se encuentra entre los primeros 5 tumores en frecuencia y también una alta mortalidad. Esto significa que está entre los primeros 4. Entonces, tenemos que tener cultura de prevención para poder detectarlo en etapas tempranas donde hay una posibilidad real de un tratamiento curativo. Y evidentemente, muchos pacientes no tienen síntomas y cuando tienen los síntomas, desafortunadamente ya son tumores con un cierto grado de avance, donde los tratamientos evidentemente son más complejos. Entonces creo que la prevención para uno de los tumores más importantes del tubo digestivo es fundamental. A ver, doctor, cuéntanos, ¿le da más a los hombres, a las mujeres? Hablabas de síntomas. ¿Cuáles son esas señales de alerta que tiene que tener la gente para por lo menos pensar que pudieran tener un cáncer gástrico? Una pregunta muy interesante y creo que aquí lo importante es retomar lo que son los factores de riesgo. ¿Qué lo está causando o qué lo puede causar? Sabemos que en promedio son pacientes que van a tener más de 50 años. Realmente la diferencia de género no la vemos. Quizá ligeramente un poco más en los varones, pero realmente no hay una diferencia. Y creo que aquí uno de los principales factores es cuando los pacientes tienen una infección por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Seguramente varias de las personas que nos están escuchando lo han escuchado, lo han sabido, algún familiar se los ha comentado y pongan atención porque realmente el Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago, puede estar muchos años generando cambios dentro del estómago y por eso se vuelve un factor de riesgo. De los principales. Segundo, si hay familiares. Si tú tienes un familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos o incluso abuelos que tengan o hayan tenido cáncer gástrico, ya considérate en el riesgo, sin importar la edad. Aquí prácticamente, si tú tienes 30 años, 35 años y tuviste un familiar con cáncer gástrico, sí tienes que hacer algo preventivo. Y finalmente, los factores que van asociados al estilo de vida, donde ahí sin duda el fumar,
el tomar alcohol en exceso de forma crónica, pues son factores que incrementan. También la obesidad es otro gran factor. Desafortunadamente nuestra población tiene una tasa bastante alta de obesidad y ya es un factor de riesgo para cáncer gástrico, sobre todo cuando son tumores de la parte inicial del estómago. Entonces ya son de los principales factores que podemos ver, la falta de ejercicio, el no llevar una vida saludable, como pues, no consumir frutas, verduras, todo esto pues impacta. Ahora, en relación a los síntomas, te lo vuelvo a reiterar, son pacientes que desafortunadamente no tienen síntomas durante un tiempo importante. Pueden ser algunos meses, incluso años. Pero sí me gustaría recalcar que estos pacientitos o las personas que nos quejamos, porque también me voy a incluir, que nos quejamos de ardores en el estómago, que pueden ser así aislados y ahí nos automedicamos, que el medicamento para la acidez, que el gelecito. Que además es común, doctor, en México. Tenemos una cultura de la automedicación impresionante. Claro, claro. Entonces, todos estos pacientes que tienen síntomas como ardor, como sensación de que no les cayó bien la comida y ya llevan varios meses o años automedicándose, podrían ser datos de alarma de que algo está ocurriendo en el estómago. Puede ser que tengas la infección por Helicobacter pylori y te está dando esos síntomas. Ya más grave es cuando pues ya tienes más dificultad para comer, sientes que te llenas muy rápido y mucho más grave cuando ya vomitas sangre, haces popó negra o lo que le llaman melena, pierdes peso sin que hayas llevado un programa de dieta o de ejercicio. Entonces todos esos datos son muy puntuales donde tenemos que hacer algo. Y es importante que los médicos de primer contacto o los médicos generales pongan atención en ese grupo de pacientes para tomar medidas de prevención que sí impacten. A ver, doctor, una persona que es diagnosticada con Helicobacter pylori, ¿se puede curar? ¿Se trata y se cura o permanece con esta bacteria en el estómago? Es importante porque finalmente es una bacteria y hay un tratamiento que sí es un poco intenso, pero si tú logras destruir o erradicar la bacteria, sí tienes una alta posibilidad de que los cambios que generó iniciales dentro del estómago reviertan y sea otra vez un estómago sano. Claro, si ya hay lesiones mucho más avanzadas, a lo mejor nada más detienes el que avance, pero ya no tienes regresión. Pero si logras erradicar o destruir la bacteria con un buen tratamiento indicado para Helicobacter pylori, sí tienes la oportunidad de que tengas nuevamente tu estómago sano. Muy bien. Eso es importante mencionarlo porque a veces tenemos algunos padecimientos que son tratables pero que no se curan, ¿no? En determinado momento. A ver, Pancho, cuéntanos, ¿qué hace FUTEGE? ¿Qué hace la fundación? Sí, mira, desde FUTEGE estamos enfocados, ¿no? Principalmente en toda la parte de brindar apoyo integral a personas que son diagnosticadas con cáncer gástrico y colorectal, ¿no? Esto a través de alianzas con los principales hospitales públicos y convenios de colaboración donde los pacientes son referidos a FUTEGE, ¿no? Bajo estos lineamientos ya preestablecidos. Entonces, FUTEGE apoya desde la parte de brindar el tratamiento, es decir, quimioterapias, dar todo el apoyo emocional, psicológico para el paciente y la familia, porque el núcleo familiar es fundamental, y la parte nutricional, ¿no? Porque también durante todo el acompañamiento del tratamiento, la alimentación es fundamental, ¿no? Porque pues no es que puedan comer los pacientes tanto de cáncer gástrico como colorectal, cualquier alimento, y estamos enfocados en alimentación sana que pueda ayudarles incluso a elevar un poco el sistema inmune, porque si bien, ¿no? La quimioterapia pues, te baja defensas, te baja todo, aquí es ver cómo a través de la alimentación podemos reforzar eso y sobre todo también el cambiar el chip, como decimos, en el ámbito familiar, ¿no? De una sana alimentación, cambiar esos hábitos y todo lo que pues conlleva, ¿no? En el núcleo familiar durante y después del padecimiento, ¿no? Y una parte muy importante también para los pacientes que son diagnosticados con cáncer colorectal, también los apoyamos con equipo de ostomía, que esto es una bolsa especial que van a requerir los pacientes porque hay un porcentaje, aproximadamente el 30% de ellos, que son sometidos a este procedimiento, que es una ostomía, donde les cortan parte del intestino y este queda por un costado del abdomen y es por donde van al baño. Así que por ahí hacen popó. Todas estas son bolsas especiales que los pacientes tienen que utilizar
para que por ahí puedan defecar, ¿no? Hay quienes llegan a ser reconectados, pero en muchos casos ya es permanente, no es de por vida. Entonces todo el cuidado que debes de tener ahí, porque pues a ver, es el intestino y pues sale la comida y salen ácidos y salen líquidos, pues no huele padre, ¿no? Claro. Entonces muchos cuidados y muchas cosas que debe tener, ¿no? Entonces ese es uno de los pilares. Pero desde hace muchos años incluso, ¿no? El eslogan de FUTEG es prevención y vida. Entonces nos hemos enfocado muchísimo, Mir, en toda esta parte que ya lo comentaba el doctor Takahashi de la importancia de la prevención y la detección temprana. Hacen toda la diferencia. Completamente. Claro. O sea, la diferencia de una persona que puede ser diagnosticada, no ya con el cáncer, cualquiera de los dos, con estos factores de riesgo, con estos síntomas, ¿no? Que ya están a punto de. Entonces, pues lamentablemente, o sea, no todos los cánceres tienen pruebas de detección o pruebas donde podamos, pues, realmente ver, ¿no? Qué está pasando. Muchas de ellas son pruebas muy invasivas o muy costosas. Entonces hay muchas barreras a las que la población se enfrenta. Sin embargo, en cáncer colorectal, y desde hace ya más de 8 años, tenemos un programa que es de detección de sangre oculta en heces para cáncer colorectal. Y aquí me voy un pasito para atrás porque así como el doctor describió, ¿no? Estos síntomas y factores de riesgo para cáncer gástrico, los de cáncer colorectal no son por mucho diferentes. O sea, aquí es pues, diferente localización. Uno es tubo digestivo alto, el otro es tubo digestivo bajo. Y en el cáncer colorectal, pues es lo mismo, ¿no? Tienes distensión abdominal, tienes diarreas, tienes estreñimiento, puede haber sangrados rectales, claro, ¿no? Tienes pérdida de peso, tienes una sensación de que vas a evacuar y como que sientes que no vaciaste todo, si no salió todo. Y todo esto, ¿no? Que también muchas veces puedes incluso sentir ese ardor, ¿no? Esa acidez, donde muchas veces, y la falta de educación, ¿no? También lo dijo el doctor, al médico de primer contacto para una referencia o contrarreferencia a un segundo nivel de atención, es decir, que ya veas un especialista, puede ser un gastroenterólogo, puede ser un proctólogo, etcétera, la gente se queda atorada. Y ahí sí, pues a la viva México, pues viva la automedicación, como bien decías, ¿no? A ver, pero esto es importante y vamos a hacer hincapié. ¿Quién es el especialista médico que tendría que estar levantando a lo mejor esta alerta sobre esto puede ser un cáncer gástrico o un cáncer colorectal? Es una excelente observación. Creo que lo más importante es que los médicos de primer contacto, médicos generales, que son los que van a recibir a la mayoría de la población, detecten los datos de alerta, detecten esos pacientes sospechosos e inmediatamente hagan la referencia con el experto o el especialista, que en este caso sería un gastroenterólogo o un coloproctólogo, para que ellos ya completen la batería de estudios para saber si tienes o no cáncer. Si llegas a tener cáncer, entonces sí, pasar la batuta a la parte de oncología. Que ahí sí los expertos que te van a tratar en cáncer son los oncólogos y los que te van a ofrecer el mejor pronóstico, la mejor oportunidad para tratar tu cáncer son los oncólogos. Y oncólogos, pues llámese el oncólogo médico, que es el que da las quimioterapias, el cirujano oncólogo, radioterapeuta y un grupo multidisciplinario que es el que te va a ver para tratar tu cáncer de forma personalizada. Perfecto. Pero a ver, Pancho, háblanos de esta prueba que tiene FUTEG y que permite esta detección temprana de cáncer. Sí, mira, es la prueba FIT. Se conoce como prueba FIT por sus siglas en inglés, que es la Fecal Immunological Test. Okay. Hablado en español, es una prueba inmunistoquímica para detección de sangre oculta en heces. Muy bien. Que a diferencia de los métodos tradicionales o el famoso copro, ¿no? El guayaco que todo el mundo conocemos, que es muy engorroso, ¿no? ¿Por qué? Porque son 3 tomas en diferentes días donde llevas una restricción o una dieta específica a ciertos alimentos o bebidas. O sea, por ejemplo, no puedes comer betabel, no puedes comer carnes rojas, sí, no todo puedes aquello tomar que puede ocultar, vino tinto, por ejemplo, o sea, todo lo que pueda llegar a pintar, por así decirlo, así medio rojito, queda excluido y ciertos medicamentos. Y son 3 tomas en diferentes días, pues que de por sí tomar la muestra es medio complicado y de ahí tienes una alta posibilidad de falsos positivos. No es que sea un método malo, digo, es el que ha existido toda la vida, es muy accesible por costo,
pero no es tan acertado. Y la diferencia de la prueba FIT es que es una prueba que tiene una especificidad y una efectividad arriba del 97%, y al ser una prueba inmunohistoquímica, lo que busca es hemoglobina en sangre. Entonces, no importa que te hayas comido un bistec el día anterior, un filete, hayas tomado un copita de vino o una ensalada de betabel, o sea, no importa. Tampoco hay una restricción a medicamentos que si hay un sangrado, por mínimo que sea, lo va a detectar. Entonces, hay unos parámetros en la prueba que cuando estás fuera de esos parámetros, el resultado es positivo a sangre, ¿no? Y lo digo con mayúsculas, no es cáncer. Es que hay un sangrado y entonces hay que ir más a fondo para ver de qué o por dónde está ese sangrado, ¿no? Y para esto hay un estudio específico que es una colonoscopía. Pero aquí algo bien importante, y este es. A ver, enséñanos la kit. prueba, por favor. No, este es el kit, te lo voy a pasar. Muy bien. Mira, este es el recolector que se utiliza. Mira, por favor, doctor. Claro. Entonces, es el recolector. Ponlo al revés, la parte verde arriba. Ahí desenróscalo así como si fuera una botellita de perfume. Ay, no la voy a echar a perder. No. Ok, miren. Ahí, y digo, está lejos de la cámara, pero ahí tiene una punta roscada, como si fuera tornillo. Definitivamente. Entonces, se alcanza a ver. Nosotros entregamos esta prueba, que ya hago el anuncio. Esto tiene un costo promedio en laboratorios comunes en México, alrededor de 2,400 pesos a 2,800. Desde FUTEGE lo damos completamente gratis. ¿A quién se lo das? ¿Se lo das a la población en general? Es población en general, pero ojo, de acuerdo a las guías de práctica clínica en México, supuestamente el cáncer colorectal da a población de 50 años en adelante. Sin embargo, ya hace varios años, a través de la Asociación Americana de Cáncer, bajaron ese estándar a personas de 45 años en adelante. Entonces, de 45 a 74 años, es 74, que no tienen antecedentes personales o familiares de cáncer colorectal o que no presentan síntomas evidentes, es decir, esas diarreas, estreñimientos, sangrados, es la persona ideal para hacer esta prueba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos ese recolector, damos un instructivo, ¿no? Que aquí lo pongo a la cámara. Sí. Muy claro dice, ¿no? El cómo tomar la muestra, cómo se recolecta, cómo hay que hacerlo, etcétera. Se guarda en el frasquito. Aquí viene una etiqueta en este mismo bolsita que se quita de manera muy sencilla, ¿no? Y se pega en el tubito como cuando te haces un análisis. Claro. Aquí vas a poner tu nombre, la fecha de toma de muestra y la hora. Y anexo un cuestionario que realizó el Instituto del INCAN, ¿no? Instituto Mexicano de Cancerología, donde se llenan todos los datos personales, familiares, antecedentes, y se firma de conformidad por la persona que va a hacer la prueba. Y adicionalmente, este último papelito, que es una hoja muy sencilla con unas, pues diríamos como pegatinas con un pegamento, que esto va en la taza, en el excusado, para que aquí se recolecte la popó. Porque no debe de tocar el agua porque si no se contamina. Entonces, haces popó, tomas tu muestra, haces todo lo que te digo, te pones la etiqueta, el sobrecito, lo metes aquí y se nos entrega. Entonces, oye, prueba no invasiva y en la intimidad de tu baño, de tu casa. Así es. Y hay algo muy bueno, porque nosotros, para poder llegar a más población, lo que hacemos es, con apoyo de médicos especialistas, médicos residentes de estos hospitales en convenio, vamos a empresas, vamos a comunidades, vamos a oficinas de gobierno, vamos con otras organizaciones donde nos abren la puerta. Damos estas pláticas, charlas o talleres de qué es el cáncer colorectal, los factores de riesgo, los síntomas, etcétera, para dar una mayor visibilidad. Pero estos médicos van acompañados de pacientes sobrevivientes, que en el momento que dan el testimonio es sorprendente cómo muchas gentes se atreven a levantar la mano, la verdad, para decir: yo tengo el primo del amigo que igual, ¿no? Te salió sangre o hizo esto, hizo aquello. Entonces ahí se hace ya esta labor de ver quiénes son de 45, 74, que no tengan los antecedentes, etcétera. Les damos el recolector, se lo toman. Y una parte bien importante es que todas las personas que se hacen la prueba FIT en el momento, o aquellos que arrojen un resultado positivo a sangre, es decir, que esté fuera de los parámetros, es referido al Instituto Nacional de Cancerología para hacer una colonoscopía. Muy bien. Que esto es una gran ventaja, porque allá afuera, y me refiero afuera en la calle, es un estudio que va de los 7,000 pesos promedio a 50,000 o más. Depende en dónde.
Y aquí la gran ventaja es que hay un precio tabulado en el INCAN que no vale más de 3,000 pesos. Entonces, se convierte en una prueba. Sí es invasiva, pero es la prueba gold standard para detectar de dónde puede venir el sangrado, porque algo muy importante, y antes de que se detecte o pueda haber un cáncer, puede haber varios determinantes para el sangrado, desde un hemorroide, una fístula, una úlcera, puede haber divertículos, puede haber pólipos, que ya pólipos es una deformación del tejido de la pared del intestino. ¿Podríamos decir que un pólipo, doctor, es un precursor de cáncer? De hecho, sí. Está bien descrito que en colon, según un tipo de pólipo que se llama adenomatoso, ya te predispone a cáncer. 5, 20, 40%, dependiendo del tipo de pólipo adenomatoso. Hay otros pólipos que nada más son engrosamientos de la pared, como dice Pancho, pero estos adenomatosos son los que tenemos que ir a atacar porque esos sí se vuelven cáncer. Claro. Y son los que tienen que buscar en la colonoscopía para poderlos quitar y prácticamente quitar el riesgo de cáncer. Pancho, y una vez que identifican algún resultado sospechoso de la colonoscopía, ¿qué hace FUTEG? Mira, aquí cuando se quita, como decía el doctor, cuando se retira ese pólipo, que es una polipectomía, en automático se manda a biopsia para determinar qué tipo de pólipo es. Claro. Y ver pues, el riesgo que puede o no tener esa persona. Y de ahí la persona, pues ya de acuerdo al resultado de la biopsia, le van a decir los especialistas, pues te vemos en 3, 5 o 10 años, ¿no? De acuerdo a las características de esa biopsia. Pero aquellas personas que dan un resultado ya positivo, un cáncer, aquí lo que se hace es, si las personas, como vamos a todos estos escenarios, ¿no? Dar pláticas y más, si no cuenta con seguridad social, en automático el INCAN abre un expediente, esa persona se queda ya adscrito al INCAN para comenzar todo lo que sería el tratamiento, cirugías, todo lo que conlleva ante un diagnóstico de cáncer colorectal. Claro. El que cuenta con seguridad social o con IMSS incluso, le hacen una hoja de referencia ya con un resultado, con sus laminillas, en fin, con todo, para que pueda acudir a su centro de salud, su clínica, hospital, para ser atendido. Entonces, uno de los grandes beneficios, ¿no? que ofrece este programa es que estamos acortando el tiempo de un diagnóstico y referencia a un tercer nivel de atención aproximadamente en 10 meses. Maravilloso. A ver, doctor, cuéntanos cómo anda la estadística en México respecto de cáncer gástrico y cáncer colorectal. O sea, ¿cuánto tarda un paciente en ser diagnosticado cuando no tiene este beneficio de FUTEG, por ejemplo? Hemos medido eso en el hospital donde yo vengo y sí, desafortunadamente, los pacientes refieren que el primer síntoma lo tuvieron entre 8 y hasta 12 meses antes de poder llegar a un diagnóstico de malignidad. Y ahí es donde estoy completamente de acuerdo con Pancho. Tenemos que hacer algo para cortar ese tiempo de que te diagnostiquen un cáncer. ¿Por qué? Porque los meses pasan y los tumores avanzan. Y no es lo mismo que tengas una lesión pequeña y que te la traten y tu tasa de curación sea mucho más alta, claro, a un tumor que ya da metástasis o enfermedad en otra parte de tu cuerpo, donde ya el pronóstico es muy, muy limitado. Doctor, y estamos hablando también de tratamientos más largos y más costosos. Por supuesto. ¿No? Entre más avanzado sea el tumor, va a ser más costoso todo. A ver, háblanos de los factores de riesgo del cáncer colorectal. Para cáncer colorectal, muy parecido también a como todo el tubo digestivo está conectado. Entonces, finalmente los factores de riesgo van muy de la mano. Entonces, primero, pues tener familiares que tengan el antecedente de cáncer colorectal. Ahí lo mismo, no importa la edad. El hecho de tener un familiar de primer grado que ya haya tenido cáncer de colon te obliga a tratar de buscar pruebas de detección. Se estima que sea 10 años antes del familiar que tiene cáncer. Esto es, si el familiar que tuvo cáncer lo tuvo a los 55, pues los familiares de primera línea tendrán que hacerse estudios de detección entre los 40 y 45 años. Ahora, dinos qué es primera línea para aquellas personas que no sepan. Es primera línea son papá, mamá. Exacto. Papá, mamá, hermanos. Esa es la primera línea. Muy bien. Ahora, otros factores que pueden tener estos pacientes son cuando ya tienen algún componente genético, como son ciertos síndromes que ya te diagnostican, sobre todo en etapas tempranas. Síndrome de Lynch,
la poliposis adenomatosa familiar, que ya son mucho más específicos y menos frecuentes, pero si los tienes, ya estás en un grupo también de riesgo, ¿no? También tenemos que hablar un poco de los factores alimentarios. Un alto consumo de carnes rojas, sobre todo cuando son crudas, sí se ha visto que tienen predisposición para formar pólipos y que el pólipo te dé cáncer. El tabaco, o sea, de verdad, si queremos impactar en cáncer, la gente tiene que dejar de fumar. Y no solo para cáncer de pulmón, doctor. No, todo. ¿No? Colon, estómago, páncreas, vejiga, el tabaco, tienen que dejar de fumar. Y las bebidas alcohólicas, ¿no? También el no consumo de frutas, el no hacer ejercicio, todos esos hábitos también impactan para un cáncer colorectal. Muy bien. Hablabas, Pancho, de que en México redujeron la edad para empezar a hacer la prueba FIT a 45 años. Esto es porque en México, a partir de esa edad es que se está encontrando el cáncer colorectal o... No, fíjate que, bueno, esto lo decidió la Asociación Americana de Cáncer, la American Cancer Society, o lo que es ASCO, por el tema mundial, ¿no? Lo que se está presentando a nivel mundial. Lamentablemente, en México y en el mundo también, hoy día hay un tema bien importante y el incremento que se está dando en población joven diagnosticada con cáncer colorectal. ¿De qué edad, por brutal. ejemplo? Estás hablando, digo, en FUTEGE tenemos personas de 18, 20, 25 años que llegan a los 49, ¿no? Pero aproximadamente un 20% de población se está detectando en esas edades. ¿Y qué pasa? Que pues no hay pruebas para ellos, ¿no? O sea, no hay información y la misma población joven dice, no, pues eso es para gente mayor, no es para mí. ¿Por qué me voy a hacer una colonoscopia a mi edad? Nada que ver. O una prueba FIT, no, pues es de 45 para arriba, no me la puedo hacer. Entonces, es una población que está incrementándose, digo, en México y en el mundo, donde pues en otras partes están haciendo campañas, etcétera. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de hacer una campaña importante de información, de generar conciencia para esa población joven y sobre todo, pues lo decía el doctor, ¿no? Estos cambios de hábito que, pues tú lo sabes, ¿no? En muchos cánceres son los famosos factores de riesgo modificables, claro, ¿no? O sea, ¿qué no vas a modificar? Pues el tema genético, todas estas cosas que decía el doctor, ¿no? Claro. Pero tu alimentación, tu ejercicio, el consumo pues, de alcohol, de tabaco, sí, tu estilo etcétera, de vida, a final de cuentas. Simplemente es eso, ¿no? O sea, suena muy fácil, yo sé que cambiarlo es durísimo, es casi imposible y no tenemos esa cultura, ¿no? En México no hay una cultura de prevención, somos más reactivos ante cualquier enfermedad. No acudimos al médico, ¿por qué? Porque pues, ya sé lo que me va a decir. Y fíjate que en cáncer colorectal, por ejemplo, es un cáncer que detectado a tiempo, como decía el doctor, el 90% es curable. Y no nada más es el desgaste físico, emocional, es espiritual, es económico, claro, es todo, con una alta posibilidad de sobrevida si es detectado a tiempo. Y mejor aún, si es detectado con una prueba FIT, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se quitó el problema y pues, te vas a enfermar de otras cosas, ¿no? Y si tuviste pólipos, ya sabes que eres propenso y bueno, pues es un seguimiento. Pero es tener a la mano algo que nadie tiene conocimiento, que nadie tiene idea, lamentablemente, en ambos cánceres, ¿no? Gástrico y colorectal, yo siempre he dicho, son cánceres no taquilleros, o sea, y no taquilleros en el buen sentido de decir, no hay una imagen que describa estos cánceres, ¿no? Cuando tú ves una imagen de una mujer con una pañoleta, una mascada en la cabeza, cuando ves a un niñito sonriente, peloncito, no preguntas qué es, ya sabes qué es cáncer, claro, de mama o puede ser cáncer uterino. El niño pues vas a ver que es alguna leucemia, pero en estos cánceres no hay una imagen que lo identifique. Entonces es poco visto. Hay muchos tabús alrededor de, ¿no? Al tratarse de tubo digestivo y que te tengan que introducir una pues, manguerita con una camarita por el recto, etcétera. Pero es importante decir que se ceda al paciente cuando se hace una colonoscopía. Sí. ¿O no? De hecho, hay estándares internacionales de calidad para los estudios endoscópicos y uno de ellos es que el paciente esté sedado. Para estómago o para colon, en los estudios endoscópicos de calidad se tienen que hacer con el paciente sedado para tener un alto índice de sensibilidad y especificidad para detectar lesiones, porque estamos buscando lesiones tempranas. Claro. Si ya estamos con un paciente muy sintomático, probablemente vamos a encontrar un tumor grande y pues bueno. Pero aquí lo importante es encontrar esas lesiones milimétricas, biopsiarlas para estudiarlas.
A ver, y se los pregunto a ambos. En México tenemos esta cultura de el curandero, de a lo mejor todo lo alternativo. En tu experiencia, doctor, en la tuya como director de una fundación, ¿quién se cura con tés, con no sé, algunas otras cosas? Incluso con homeopatía, de un cáncer de colon o de un cáncer gástrico. Bueno, es que nuestra cultura pues todavía es muy fantástica, mágica, mítica, y creo que eso hay que romperlo, esos mitos. O sea, desafortunadamente, pues muchas personas, sobre todo de medios fuera de la ciudad, recurren pues con los curanderos, con los que pues te manejan diferentes tipos de tratamiento no médicos. En mi experiencia, yo nunca he visto que un paciente se cure. Esos pacientes que dicen, me fui al curandero, me fui a tomar hierbas con un tumor pequeño, todos regresan con tumores avanzados, pero sí con la idea de que es que me encapsularon ya el tumor y vengo a que usted me lo quite. Y te lleva la sorpresa de que el tumor está avanzado. Entonces, no vamos a poner en juicio las tradiciones y la cultura de las personas, pero sí que vayan con el médico. Que vayan a su detección. Si se quieren tomar un té, tómenselo, pero vayan con el médico. Y si tienes cáncer, ve con el oncólogo y tómate tu té. O sea, no pasa nada. Claro, ¿no? Que sea paralelo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Sí, no, y yo opino exactamente igual. O sea, de hecho, en mi experiencia y desde FUTEGE, no conozco a una persona que se haya curado por el veneno del alacrán, el párrate de cabeza, da 3 maromas. No, o sea, y creo que no va peleado la medicina tradicional alópata. O sea, quimioterapias, tratamientos, radio, lo que te diga el médico, con tratamientos alternativos. Y de hecho, hoy existe el concepto de la medicina integrativa, que es todo aquello que va de la mano. Puede ser desde acupuntura, puede ser yoga, reiki, o sea, muchas cosas que puedes hacer complementando el tratamiento y lo que te da un médico, ¿no? Pero el decir, voy a ir con la receta de la abuelita, yo en mi experiencia, digo tristemente, pero pues no se ha visto que funcione, ¿no? Claro, y esto que mencionas, Pancho, medicina integrativa, atención multidisciplinaria, ¿no? Estoy pensando también toda la parte psicológica, psiquiátrica incluso, exacto, ¿no? Y que hoy por hoy se está dando también en México. Podemos tener un Instituto Nacional de Cancerología, un hospital general que lo considera como un tratamiento integral, ¿no? Del paciente. Ahora, una vez que una persona es diagnosticada con cáncer gástrico, con cáncer colorectal, ¿México tiene ese tratamiento o esa atención a niveles con estándares a nivel internacional? ¿Se puede acceder a ese tipo de tratamientos aquí en México? Sí, afortunadamente en la medicina pública y la medicina privada, siempre y cuando pensemos en los centros de referencia para cáncer, se cumple con las guías internacionales, con gente que pues, se dedica solamente a ese tumor. No es lo mismo alguien que ve diferentes enfermedades más cáncer, alguien que solamente todo el día está viendo cáncer gástrico, todo el día está viendo cáncer de colon. La experiencia es mucho más grande, la actualización es todo el tiempo y evidentemente te van a ofrecer los mejores tratamientos y como se los digo, van personalizados, o sea, van enfocados a ti que eres el paciente, hombre, mujer de tal edad, que tienes un tumor con estas características y te vamos a dar ese tipo de quimioterapia, este tipo de cirugía, o sea, un tratamiento personalizado con todo el manejo multidisciplinario. Y en México sí lo tenemos. Solo que hay que buscarlo, pero sí lo tenemos. Ok, pero lo importante aquí es hablar de prevención, ¿no? Se puede llegar a este tratamiento, pero lo importante es hablar de prevención y de detección temprana. Eso es fundamental porque la medicina para tratar el cáncer es muy costosa. Por supuesto que ya tu pronóstico puede ser diferente o deleterio, depende de la etapa del tumor, mientras que con un buen programa de prevención, un buen abordaje en los estudios de escrutinio, tú puedes encontrar las lesiones premalignas que si son tratadas a tiempo, tú evitas un cáncer y vas a vivir lo mismo que viven las personas sin cáncer. Solamente pues hay que tener esos programas de prevención muy presentes. Para eso pues también nos sirve mucho la difusión que hace FUTEGE, Rebeca de Alba, para que pues podamos
llevar toda esta información a la población y desarrollemos esa cultura que tanto nos falta en México de evitar las cosas, no tratarlas. Okay. A ver, en México tenemos una alimentación con la comida mexicana es, ¿no?, irritante. Estamos acostumbrados todos a que hemos tenido a lo mejor que nos arde el estómago después de darnos a lo mejor algún atracón, ¿verdad? Que es común. ¿Cómo podrían decirle a la audiencia en este sentido, Pancho, doctor Takahashi, cuando es recurrente a lo mejor no llegar a la automedicación, cómo empezar a identificar que ya no es la comida que comiste ayer o antier, sino que ya valdría la pena tener esta consulta con el gastro, ¿no? Sí, fíjate que yo es algo que repito constantemente, ¿no? Y es la segunda parte de las barreras que tenemos por una detección oportuna. La primera que mencioné hace rato es el que caemos en manos de médicos muy buenos, de primer contacto, pero que no sueltan a ese paciente, ¿no? Y lamentablemente el paciente, los pacientes son los que dicen, pues es que no le atinaban. Y vi 7, 8, hasta 10 médicos y no le atinaban. Pues no es un tema de puntería, es esa falta de capacitación para referencia y contrarreferencia. Y la parte 2, o el lado B del disco, ¿no? Es esta falta de cultura de prevención, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto justo lo atribuimos a lo que comemos, a lo condimentado de la comida en México, que es muy rica, deliciosa. Deliciosa. ¿No? El irritante, todo, entre más picoso mejor. ¿Quién nos echa sus buenos tequilas, mezcales y derivados? Claro. ¿No? No, incluso el estrés, ¿no? También lo podemos atribuir a esto. Pero siempre, te digo, siempre lo atribuimos a algo y en automático nos vamos al botiquín de la casa, al cajón del escritorio en oficina, o lo traes en el portafolio, venga, ¿no? Ese omeprazol, pantoprazoles, omeprazoles, los geles, o sea, todo eso, y nos automedicamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da flojera al doctor, porque, híjole, ¿cuánto me va a cobrar? Porque el tiempo que voy a invertir en eso, pues a ver, vas a invertir en lo más importante que es tu salud, es tu vida, y no tenemos una cultura, Mir. Por eso nosotros siempre impulsamos esta parte, ¿no? 1, de dar visibilidad, de acercar las pruebas de detección, y 2, cambiar esa cultura, ¿no? Tratando de educar a la población de una alimentación más sana, de hacer ejercicio, etcétera, y la no automedicación, de consultar a un médico. Si ya estuviste un determinado tiempo, llevas 1, 2, 3 meses con ese médico, etcétera, pues, y no le atina, como dicen, busca a un especialista. O sea, lo hemos visto con pacientes que empezaron con esa sensación, con esos malestares, les dieron todo este tipo de medicamentos, llegaron tiempo después con sangrados, les dijeron, ¿qué tienes? No, pues fui al baño, me salió gotitas de sangre o pues, el calzón así rojito, no sé qué sea. No te preocupes, ponte esta pomadita, tómate esta otra pastillita y te ven 2, 3 meses. Son hemorroides. Y sin ninguna prueba de por medio, ¿no? Le pregunto yo a los pacientes, oye, ¿y te bajaron los pantalones? No. Entonces sorprenden. Entonces, o sea, nada más de oído, como dicen en México, ¿no? La tocamos de oído y entonces de ahí resultó que tienes hemorroides. O sea, perdón, pues para eso te tienen que ver un especialista, te tienen que hacer un estudio, te tienen que revisar, no nada más por lo que le comentaste tú al médico. Entonces, si tienes cualquiera de estas situaciones, te estás automedicando, que no debería de ser, o el médico te mandó ese tipo de medicinas y ves que no hay una mejora, o es, como le dijo Alberto, ¿no?, constante, corre a buscar un médico, un especialista, acércate a FUTEGE y te vamos a referir, ¿no? Te vamos a decir qué hacer para que puedas descartar cualquier posibilidad, 1, de estar generando pólipos, de estar generando, o que tal vez tengas un Helicobacter pylori, y que tengas un diagnóstico acertado, ¿no?, correcto, y un tratamiento que te lleve a tener, pues ahora sí que una mejoría o erradicar el problema. Pancho, y toda la información para el paciente, para la familia. Danos tus redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente? Claro que sí, mira, por Instagram y X, todo lo que viene siendo, pues es @FUTEGE, ¿no? Y en Facebook estamos como también, ¿no?, Fundación Teresa de Jesús. Ahí van a encontrar toda la información, incluso en nuestra página web, que es www.futege.org.mx. Ahí van a encontrar muchísima información, van a encontrar recetas, ¿no?, de comida muy sana, muy rica, fáciles de hacer, no caras. Van a encontrar
muchos materiales de cuál es la ruta que debe seguir el paciente cuando es diagnosticado, porque es otro problema, ¿no? El acceso. Van a encontrar también esto, que es una maravilla, y que esto pues, lo lanzamos ahora el 31 de marzo de este año, que es el Día Nacional y Mundial contra el Cáncer Colorectal. Lanzamos esto, que es la guía para cuidadores de pacientes de cáncer colorectal. Muy bien. ¿No? Que es una herramienta valiosísima para ese familiar, que es, para nosotros es el héroe sin capa, ¿no? El que pues echa al paciente al lomo, a su familiar, y lo lleva pues de puerta en puerta del lugar. O sea, es el que se encarga de todo. Y esto, créanme que es una herramienta muy valiosa, muy importante, que está en nuestra página. La pueden descargar, es completamente gratis y les va a facilitar el transitar y los cuidados que debe tener el paciente y el propio cuidador, que nadie se ocupa de ellos. Entonces, en este perfil, los candidatos serían de 45 a 74 años, que puedan pedir una prueba FIT de manera gratuita, y FUTEGE los lleva de la mano para lo que tenga que ver con incluso un diagnóstico y tratamiento. Todo el camino. Bien. Todo el camino. Toda la información. Así es. Muy bien. Doctor, ¿cómo te encuentran a ti? Perfecto. Pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales. Tengo X. Me pueden encontrar como DRLTK, o también en Facebook como Alberto Takahashi. Ahí subo pues información, videos de prevención, de lo que hacemos quirúrgicamente, que también pues es un tema importante, lo de la cirugía para un cáncer que tiene que ser realizada por gente experta. Y pues con todo gusto puedo recibir sus comentarios, puedo recibir sus preguntas, sus inquietudes, y en lo que podamos ayudar, con todo gusto. Muy bien. Doctor, ¿tienes algún curso de capacitación para médicos de primer contacto? ¿Qué pasa si por ahí nos ve algún médico de primer contacto? La importancia también de acercarse con los especialistas para conocer. Ellos también necesitan conocer este tipo de información. Sí, claro. De hecho, la institución está trabajando en varios programas que van a ir dirigidos a los médicos generales para capacitarlos, avalados pues por las diferentes universidades, porque pues son nuestra prioridad los médicos de primer contacto, los médicos generales, para que tengan el conocimiento, la concientización del cáncer y sobre todo la referencia oportuna. Al menos desde los estudiantes nosotros pues tratamos de llevarlos de la mano, cambiarles ese chip para que ellos pues empiecen a implementar la prevención desde que son estudiantes a sus futuros pacientes, porque ahí va a empezar todo este cambio. Desde los estudiantes de medicina, que traten de pensar en la prevención y no en tratar enfermedades. Y llámese cáncer o no cáncer. Claro. Sí, y perdón, Mir, y fíjate que ahí desde FUTEGE ahora estamos justo trabajando en unas masterclass para médicos de primer contacto, educación, para toda esta parte de qué es la enfermedad, factores, todo, referencia y contrarreferencia. Va a salir a través de la plataforma de Medu en los próximos meses. Ya le estaremos avisando a través de nuestras redes. Y son médicos extraordinarios, especialistas, toda la atención, ¿no? Claro. Multidisciplinaria, y es también con valor curricular de la CONAMEGE, entonces para que tengan estas acreditaciones, en fin, y que estén pues mejor capacitados, ¿no? Que es lo que necesitamos, médicos es que el médico de primer contacto es un actor importantísimo cuando hablamos de detección temprana. Sin lugar a dudas, ellos son un pilar de la pirámide, son la base de la pirámide. Claro. Entonces acércate a un médico de primer contacto, y si estás con mucho tiempo ya en un tratamiento, quiere decir que te tienes que ir con un gastro. Les agradezco muchísimo el haber estado hoy con nosotros hablando de estos temas tan importantes. Doctor Takahashi, muchas gracias. Mi querido Pancho, muchas gracias. Mire, a ti. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Estamos ya en el cierre de este episodio. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones, y nos encuentras también en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast.